¿verdad? El domingo pasado hicimos una pequeña pausita. El hermano Joel, ¿verdad?, nos compartía el Evangelio. El hermano Joel, ¿verdad?, nos trajo una rica porción donde ahí nos hemos gozado, ¿verdad?, donde el Señor, pero vamos a seguir estudiando el capítulo 3 de Éxodo. Tenemos lo que hemos venido estudiando, ¿verdad?, ya hace varios domingos. Y bueno, no lo vamos a terminar aún. Apenas vamos hoy vamos a tocar el versículo 11 y 12. Y vamos a tratar igual, como cada domingo, tratar de extraer lo más jugoso que podamos de esta porción, ¿verdad? El capítulo 3, para David, que nos acompaña hoy, ¿verdad?, que no ha estado los otros domingos. Si quieren le vamos a dar lectura al capítulo nuevamente, ¿verdad? Y después nos vamos a concentrar en los versículos en los cuales vamos a estar estudiando en esta tarde. Entonces, le empiezo así. Apacentando Moisés, capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró. Y aquí que vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré hasta esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó desde en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestro padre, se me perdió aquí. Y respondió, ¿verdad? Dijo: además dijo Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto que se os hace en Egipto. Y he dicho: y os sacaré de la aflicción de Egipto y la tierra del cananeo, a la tierra del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán su voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte.
Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir, y daré a este pueblo gracias en los ojos de los egipcios, para que en cuanto salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a los egipcios. Bendita sea la palabra del Señor. Quiero que regresemos al versículo 11 y 12, que es lo que nos va a ocupar esta tarde. Y lo vamos a volver a leer despacito. Perdón. Entonces dice así el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12. Él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando recibimos el mandato de Dios, cuando nosotros hemos recibido una orden de parte de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo más lógico hacer? ¿Cuál es la respuesta más lógica de parte de nosotros? En teoría debería ser la obediencia, ¿verdad? Pero en la práctica no siempre es así. No siempre nuestra reacción va a ser completamente de obediencia. De alguna manera, también en nuestra naturaleza débil, pecador, nosotros somos pecadores, somos débiles, ¿verdad? Es Dios el que es poderoso y es fuerte. Por eso Dios me dice que Él va a estar conmigo en todo tiempo. Ahora, Dios no solo me ha llamado a salvación, Dios no solo me ha llamado siendo yo su oveja para que yo sea salvo, sino que también Dios agregó a eso un llamado, un plan, una acción a hacer. ¿Cuál es esa acción? Lo leíamos en el segundo tema de este estudio. En el segundo tema hablamos del llamado. Decíamos que el Señor nos ha enviado a ser discípulos a las naciones. El Señor nos ha enviado a evangelizar. ¿Qué significa evangelizar? Significa compartir las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo murió en la cruz, que derramó su sangre y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para lavarnos, para limpiarnos, para perdonarnos de nuestros pecados, pero que nosotros no debemos de quedarnos con ese mensaje, sino que lo debemos transferir a otros. Ahora, a Moisés, en el contexto de lo que estamos estudiando, a Moisés su llamado era ¿qué? Era ir a hablar ante Faraón en representación del pueblo de los hijos de Israel, enviado por Dios, quien es Dios el que protege a sus hijos. Porque ¿quién era Israel? Ustedes saben, para los que no saben, Israel se llamaba Jacob. Y Jacob era hijo de Isaac. Isaac a su vez era hijo de Abraham, al cual, Dios mismo le hizo una promesa, la cual la ratificó con su nieto Jacob. Y estos hombres y mujeres que estaban como esclavos en Egipto eran descendientes directos de Jacob o de Israel. Por eso es que la palabra dice, ¿verdad?, a los hijos de Israel. Se está refiriendo a Jacob, para los que no lo sabían, ¿verdad? Entonces, la obediencia, una vez que yo recibo el mensaje y la orden de Dios, se supone que debería de ser natural. Se supone que yo debería ser automáticamente obediente. Pero, ahí está el pero, ¿verdad? Hay dudas que nos pueden sobrevenir. Hay dudas que pueden venir una vez que recibimos el mensaje de Dios. Hay dudas que pueden venir una vez que Dios me ha dado una orden, que Dios me ha dado un llamado, que Dios me ha llamado. Miren, Dios nos puede llamar a diferentes cosas. No necesariamente todo el mundo va a estar llamado a ser un evangelista.
No necesariamente todo el mundo va a estar llamado a ser un pastor. No necesariamente todo el mundo será llamado a ser la persona de paz en una congregación, o la persona que cuida el edificio, y etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros acá somos una congregación, ¿verdad? El hermano Isaí hoy cantó, ¿verdad? Hoy alabó al Señor. El hermano Francisco nos ayuda con la guitarra. Pero es que todos podemos tocar la guitarra. No, ¿verdad? ¿O sí? Yo lo he intentado y no me sale una. No es fácil, ¿verdad? Ahora, el tocar la guitarra no necesariamente no es necesariamente un llamado espiritual, ¿verdad? O un don espiritual. Es más un talento, ¿verdad? Que un don espiritual. Pero sirve de ejemplo, ¿verdad? No todos estamos llamados a la misma tarea. Ahora, Dios escogió específicamente a Moisés para darle esa misión. ¿Cuál era la misión? Que iba a ir a los hijos de Israel, ¿verdad? Ante Faraón, representando a los hijos de Israel en nombre de Dios. Esa es la secuencia. Ahora, todas, cuando viene y nosotros leemos en la Biblia, vaya conmigo a Mateo 28, 19. Yo sé que es un pasaje muy conocido, muchos quizás se lo conocen de memoria, pero eso no quiere decir que no se nos puede olvidar, ¿verdad? 28. Mateo 28, capítulo 28, en el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Vamos a poner eso en una placa de radiografía con el versículo 11 y 12 de Éxodo 3. ¿Qué dijo allá el Señor? ¿Qué le dijo a Moisés? Ve, que yo estaré contigo. Ahora, ¿es que Moisés su actitud fue de obediencia automática? No, ¿verdad que no? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, lo vamos a ver. Ahora, es normal, completamente normal, que cuando nosotros recibimos un llamado como este, aquí el Señor me está diciendo: vaya mi muchacho, y lleve mi mensaje a todas. No me está diciendo, miren, no me está diciendo váyase a otro país necesariamente. El Señor me está diciendo que por donde quiera que yo me mueva, yo tengo que llevar ese mensaje. Yo siempre les he dicho aquí, por ejemplo, donde ustedes trabajan, yo no puedo ir donde ustedes trabajan y hablar con las personas que ustedes hablan y rozarme con las personas que ustedes se rozan a cada día. Tampoco ustedes pueden estar donde yo estoy. Entonces, pero cuando cada uno de nosotros está siendo obediente y llevando el mensaje de la palabra a donde lo tenga que llevar, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros estará haciendo su trabajo. Pero siempre están las dudas. ¿Dudas como cuál? Por ejemplo, ¿seré yo capaz? ¿Seré yo capaz? ¿Es que soportaré, por ejemplo? ¿Es que seré capaz de soportar? ¿Es que tendré la paciencia necesaria? ¿Cuál va a ser mi reacción cuando alguien me pregunte? Pero, por ejemplo, la pregunta más clásica: si Dios existe, ¿por qué existe tanta miseria? ¿Seré capaz de responder a esa pregunta? Es que tendré la paciencia de enfrentarme a las preguntas que me haga una persona que quizás tiene conflicto con Dios. Entonces, es normal, completamente normal, que tengamos dudas como seres humanos que somos. Es que yo no me sé la Biblia de memoria. Pues bienvenido, yo creo que no hay absolutamente alguien que se la sepa de memoria. Sí, saberse la Biblia completa de memoria, pues, a lo mejor habrá algún superdotado por ahí, ¿verdad? Pero hasta esa persona es capaz de que aún, miren, como lo que me pasó hace un ratito a mí. Ese versículo lo tengo marcado en mi Biblia, lo he leído muchas veces, hasta predicado de eso, y se me olvidó. Se me olvidó la ubicación, o sea, no el versículo, sino la ubicación, ¿verdad? Nos puede pasar. ¿Por qué? Porque miren, las dudas son normales. Las dudas son normales, somos seres humanos. Está completamente normal que tengamos dudas. Por eso Dios, mire, vaya conmigo nuevamente a Éxodo capítulo 3.
Por eso Dios, leámoslo de ahí. ¿Qué es lo que le dice Dios a Moisés? Le dice, versículo 12, y le respondió y ve, le dice, respondió, ve, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Dios está con nosotros. Una vez que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que lo he reconocido como mi único y verdadero Salvador, dice la palabra de Dios que en ese preciso momento el Espíritu de Dios viene a morar en mí. Ahora el Espíritu de Dios está en mí, el cual me empodera. Me da un poder, pero no estoy hablando de poder, ¿verdad? De saltar un edificio a los Superman. No estoy hablando de un poder de leerle la mente a la gente. No, me da el poder de que la misión que Dios me ha dado, esa misión que Dios me ha dado, yo voy a ser capaz de cumplirla. Dios se lo dice claro a Moisés, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Wow. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que esto me va a ser por señal? ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo de Dios primeramente nos limpia, segundo nos guía, tercero nos cambia. Una persona que dice haber aceptado a Cristo Jesús, que dice haber entendido el Evangelio, pero que su vida sigue siendo igual a como estaba antes, creo que podemos tener serias dudas de que esa persona realmente lo haya hecho. Nosotros no somos quienes para juzgar a nadie, no somos quienes, pero la presencia del Espíritu Santo de Dios nos confronta con nuestro pecado y nos obliga a cambiar. Ojo, nos obliga. ¿Por qué utilizo ese término? Dios no nos transforma de una manera a la fuerza. ¿Por qué estoy usando la palabra nos obliga? Porque es aquello que está ahí, miren. Es como, a ver, se lo voy a decir así, para explicarme mejor. Es como el obstáculo que está en el camino que me lleva hacia lo malo, y Dios me pone el obstáculo ahí. Y entonces mi reacción natural, ¿cuál va a ser? Detenerme y cambiar mi dirección, porque Dios quiere que yo vaya en una dirección diferente. Entonces es como si Él me estuviese obligando, pero no a la fuerza, porque se puede malinterpretar cuando usamos ese término obligación. Es como si Él me tomase a la fuerza. Dios no toma a nadie a la fuerza. Es por mi propia convicción que yo le sirvo a Dios. Es por mi propia convicción que me he arrepentido de mis pecados y le pido perdón cada día al Señor, porque en mi debilidad siempre vamos a fallarle. Siempre. Ahora, pero Él me da la seguridad de que Él está conmigo. Y esa meta que el Señor, esa misión que el Señor me ha enviado a hacer, voy a ser capaz de cumplirla. ¿Por qué? Porque es Él el que me va a dar la capacidad. Vayan conmigo al Evangelio de Juan. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. En el versículo 13 y 14 dice así. Y todo lo que pidieron, Juan 14, 17 y 18, versículo 17 y 18. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. La palabra me sigue ratificando que el Espíritu de Dios está en mí. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de la presencia del Espíritu de Dios en mí? Vamos al capítulo 16. Voltea una página más adelante. Ahora sí, 13 y 14. Ahora sí, 13 y 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Está hablando de qué? De revelación. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿verdad? El Señor, el Espíritu de Dios, aleluya, es el que está en nosotros, es el que nos guía a toda verdad, es el que me da la fuerza y la cumplir aquello que quizás yo tenía muchas dudas que podía haber hecho. Muchas veces el Señor me ha puesto en el corazón hablarle a una persona y quizás uno no lo hace porque uno piensa, no sé
no sé si me vaya a querer escuchar, no sé si vaya a querer hablarme, no sé cómo lo vaya a tomar. Pero cuando el Señor te pone en tu corazón hacer algo así, hazlo, hermano, no te lo quedes. Porque dice el Señor, así como se lo dijo a Moisés en el capítulo 3, el Señor nos lo dijo a nosotros también. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Compartir las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio. El Evangelio del reino. El Evangelio de que Cristo, que Dios se hizo hombre, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y nos ha lavado. Y ahora sí somos hijos de Dios y somos parte de ese pueblo de Dios. Entonces, las dudas son completamente normal, porque somos seres humanos y somos débiles. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero que estemos enfatizando en que vamos a tener dudas y que es normal tenerlas, no estoy diciendo que nos conformemos a tenerlas y que digamos y tomemos la actitud de que, ok, entonces ya no voy a hacer lo que el Señor me está pidiendo porque, bueno, tengo dudas. No, el Señor dice que te guía en toda verdad. El Señor te va a dar la capacidad de entender que esas dudas que tú tienes son infundadas. ¿Por qué? Porque la obra que nosotros vamos a emprender, la vamos a emprender con el apoyo de Dios. Y es Dios el que lo va a hacer. Cuando usted le va a hablar a alguien, del Evangelio, ¿quién estará hablando? ¿Usted o el Espíritu de Dios? Es el Espíritu de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Ve que yo estaré contigo y esto te será por señal. ¿Por qué? Porque lo que Moisés iba a hablar no iba a venir precisamente de él. Es el Señor el que iba a bendecir esa parte, ¿verdad? Es el Señor el que iba a bendecir sus palabras. Cuando usted toma el valor y la determinación de compartir el Evangelio a alguien, es el Señor el que está dándote la capacidad de hacerlo. Es el Señor el que te va a abrir la puerta. ¿Qué tipo de puerta es esta? A que las personas te puedan escuchar. Entonces, la duda, ¿verdad? Ya lo dijimos. Tengamos muy en claro, ¿verdad?, que en nuestros corazones que el llamado de Dios es directo. Él nos ha llamado a salvación y nos revela su voluntad por medio de su Espíritu. Otra vez, por medio del Espíritu de Dios es que Él nos ha revelado su voluntad. Ahora, también está la Biblia. ¿Se recuerdan en el segundo tema que estudiábamos sobre el Éxodo capítulo 3 y hablábamos de la zarza ardiente? Ahora, yo les decía en aquella ocasión, hermanos, que nuestra zarza ardiente sea la palabra de Dios. Porque Dios también puede usar otras zarzas para comunicarse con nosotros. Podría ser una predicación, podría ser un hermano que venga y me diga algo específicamente, o el Señor puede empezar a utilizar otros medios también. El Señor es perfecto y el Señor sabe dónde poner el dedo, ¿verdad? Hay una expresión en la cultura general que dice poner el dedo en la llaga, donde nos duele. Y entonces el Señor empieza a jalar la cuerda. El Señor dice ya el Salmo 23, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Para qué cree usted que es la vara? El callado para jalarlo de regreso cuando usted se está yendo del camino. Y la vara, ¿usted cree que es para premiarlo? No, no es para premiarnos. Es para decirnos, papá, hasta aquí nomás, ¿verdad? Entonces decimos que el Espíritu, ¿verdad?, es el que nos marca y nos santifica. El Espíritu de Dios es el que nos ha marcado y nos ha dado la santificación. Y ahora nosotros estamos llamados a esa misión, a compartir con los demás. Entonces, ahora, ojo, esto les va a gustar. Si Dios nos ha escogido para salvación, lo voy a decir despacito para que se entienda. Si Dios nos ha elegido para salvación, en un momento dado yo escuché el mensaje y acepté a Cristo como mi único y verdadero Salvador. Y ahora se supone que camino por la fe. Y ahora Dios me ha dado una misión. Me ha dado una misión a cumplir. Me ha dicho el Señor, ve a ser discípulos. Entonces, despacio. ¿Qué soy entonces yo ahora? Aparte de ser hijo de Dios. Un discípulo. Y también podríamos decir que somos herramienta en la mano del Señor.
¿Qué fue lo que el Señor envió a hacer a Moisés? Ahora, ojo con esto, que seamos herramienta para el Señor. No estamos diciendo que el Señor no es capaz de hacerlo sin nosotros. No estamos diciendo que el Señor depende de nosotros para poder hacer sus cometidos. No. Lo que estamos diciendo es que el Señor en su misericordia nos ha permitido ser parte de ese plan de salvación. Nos ha permitido jugar un papel en medio de ese proceso para que las almas escuchen. Dice también la palabra que si nosotros no lo hacemos, las piedras lo harán. Las piedras lo harán. ¿Qué les parece? Ahora, entonces, nos volvemos instrumentos en la mano de Dios. Por ejemplo, esto es una guitarra. Es un instrumento, ¿verdad? Es que yo le puedo decir, guitarra, tócame tal alabanza. No, ¿verdad? ¿De quién necesita? Del guitarrista, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, somos herramientas de Dios. Nosotros por sí solos no podemos lograrlo. Quien me ha dado esta boca, quien me ha dado esta cabeza, estas manos, estos pies, es Dios. Pero si yo voy por mi cuenta a hacer lo que yo creo que es correcto, no voy a fracasar. Pero si yo me doy cuenta de que yo soy una herramienta en las manos de Dios, que soy un instrumento en las manos de Dios, todo lo que hagamos el Señor lo va a bendecir y vamos a lograr hacer la meta que el Señor nos ha puesto. ¿Cuál es? Llevar su palabra. Entonces, podemos ver estos dos ejemplos en la Biblia antes de explicar un poco más, porque miren, lo que quiero explicar también es que esto está directamente relacionado con caminar por fe. Caminar por fe. El que seamos instrumentos en la mano de Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros, como seres humanos débiles que somos, tenemos una manera de ver las cosas. Pero la fe es lo contrario a como nosotros vemos las cosas. Por ejemplo, la gente dice, hay que ver para creer, ¿verdad? ¿Y qué dice Dios? Confía en mí. Ve que yo estaré contigo y esto te será por señal, le dijo a Moisés. Entonces, ¿ven la diferencia? A ver, lo voy a explicar un poco mejor. Aquí traje algo que les va a gustar para explicarme mejor en esto. ¿Todos conocen esto? ¿Amén? ¿Todos lo conocen? Sí. ¿Ok? Barreno. ¿Sí? Ahora, yo les voy a decir a ustedes, van a hacer un trabajo, van a pegar algo en la pared y les voy a dar a elegir la herramienta. Si no se levanten todos, solo díganme, ¿cuál elegirían? El que está de pie. ¿Este? Sí. Está nuevo, poderoso, dice que tiene, vamos a ponerlo así para no hacerle propaganda gratis al fabricante, dice que tiene 20 voltios de potencia y tiene como 16 de torque, de fuerza. Y aquí mi amigo, todo sucio, derrotado, ni batería tiene, pero dice que todos elegiríamos a este señor. Sí, ¿verdad? Si nos van a hacer una tarea. Ahora, analice usted. ¿Cuál elegiría Dios? El sucio, el maltratado, el sin batería. Vamos a los salmos. Vamos a los salmos. Y ahí nos va a decir Dios a quién elige Dios. El Salmo capítulo 40, versículo 2, dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. ¿De dónde nos ha sacado Dios? Del fango cenagoso. Si nosotros estamos aquí no es porque seamos más inteligentes que los que no están. Si nosotros estamos aquí no es porque seamos mejores que los que no están. Si nosotros creemos en Dios es porque Dios tuvo misericordia de nosotros y Dios nos había elegido y Dios nos da la sabiduría de entender su palabra. Y Dios, ahora vamos otra vez a la palabra. Miren lo que pasa aquí en Hechos. Dios sigue eligiendo
Miren, Dios no eligió a Moisés porque Moisés era el mejor. ¿Quién era Moisés? ¿Se acuerdan en el tema 3? Hablamos de quién era Moisés. Moisés desde niño, había enviado al faraón una orden para matar a los niños hebreos que habían nacido, porque se estaban reproduciendo mucho. Y el faraón dice ahí en el capítulo 1, oye, espérate, este pueblo está creciendo a una velocidad tremenda. No, vamos a hacer control de natalidad, ¿verdad? Y mandó a matar a los bebés. Pero Moisés se salvó porque fue puesto en una canasta en el río, y no solamente ahí, sino que fue a parar a la princesa, ¿verdad? Me imagino que todos han visto esa película, ¿verdad? Moisés. Lo dibujan en su mente, ¿no? Ahora, nada de eso fue casualidad. Dios ya lo tenía elegido para una tarea específica. Dios lo había protegido, Ahora, Moisés creció en la corte del rey, con una buena formación quizás, con una buena educación quizás, ¿ok? Pero todavía eso no lo hace a él ser la persona indicada para servirle a Dios. No por los títulos, no por los diplomas, no por nada. Miren, muchas personas se inhiben de servirle a Dios porque piensan, ay hermano, yo no he estudiado un seminario. Sí. Ningún seminario hace un pastor, ningún seminario hace un evangelista, ningún seminario hace un diácono, ningún seminario hace... Hermano, es solo el Espíritu de Dios que nos da la capacidad de cumplir la tarea que Dios nos ha dado. Dios escogió a Moisés, y Moisés no era la mejor de las personas. Moisés había asesinado a un egipcio, y por eso se encontraba en el desierto. Porque cuando supo que ya el chisme se había regado, y que ya muchos sabían que él había matado al egipcio, él sabía que le iban a dar a él igual, ¿verdad? Le iban a dar con la misma vara. Entonces él huyó, tuvo miedo, era cobarde. Porque si era tan valiente se hubiera quedado, ¿verdad? No, él huyó, tuvo miedo. Las dudas son normales. Es normal que tengamos dudas, ¿verdad? Entonces, después de eso, Moisés ni siquiera tenía plata, ni siquiera era alguien rico. Dice que él era pastor de ovejas en el desierto. ¿Y de quién eran las ovejas que cuidaban? De su suegro. O sea, posiblemente hasta estaba quebrado el hombre, posiblemente. No lo sabemos, ¿verdad? Estamos especulando. Pero lo que quiero que nos enfoquemos es que Dios no lo escogió a él porque él era el más perfecto, porque era el más preparado, no, simplemente porque Dios le plació escogerlo a él. Así como Dios nos ha escogido a cada uno de los que estamos aquí. Dios nos ha escogido para salvación primeramente. Nos da su espíritu, nos santifica y ahora nos da la misión. Hasta tartamudo era, así es. ¿Verdad? Vamos al libro de los Hechos. Vamos a seguir viendo la cuestión de la herramienta. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Capítulo 9. Vayan conmigo al versículo 13 y 15. Vamos a ver aquí la conversión del... Pablo, el apóstol, ¿verdad? Antes de ser apóstol, ¿quién era él? Un perseguidor de la iglesia, un tipo que utilizaba toda artimaña para poder lograr su cometido. Era un religioso también, era un fariseo, era un religioso, era alguien que por su estatus de religioso se creía mejor que todo el mundo. Ahora, él tuvo un encuentro en el camino a Damasco. Dios se le apareció, imagínense. Jesús se le apareció y le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy a ese que tú persigues. Y resultado de eso, él quedó ciego. Tuvo ese encuentro, quedó ciego. Imagínense, yo me imagino que él en ese preciso momento Dios le mostró a Pablo que él no era nadie, que él no era nada, que si Dios quería, lo mataba en ese instante. Si Dios quiere, acaba con nosotros ya. Pero ¿por qué no lo hace? Porque todo tiene un proceso, todo tiene un plan, y Dios nos utiliza en ese proceso. Miren ahí en el versículo, después de que pasa todo esto, en el versículo 9, en el capítulo 9, 13 y 15, Dios, una vez que Pablo queda ciego, manda a una persona, dice versículo 13, porque si la sangre de los, el capítulo 9 de los Hechos, ¿qué? Yo estoy en hebreo.
Dios mío, los anteojos me andan jugando. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y todo el mal que ha causado en tus santos en Jerusalén. Amén. Hasta el 15. Y ahora tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. El 15. Ven, insistió el Señor, porque ese hombre, mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Ahora, vean qué interesante. Ve porque este hombre me es instrumento. Ahora, para ser instrumento del Señor, también hay que tener ciertas cualidades. ¿Cuál es esa cualidad? Primero, ser un ser humano, ¿verdad? Todos somos seres humanos. Pero, como decíamos al inicio, Francisco puede tocar la guitarra y yo no, ¿verdad? Hay diferencias. En estas dos máquinas que vemos acá, las dos hacen lo mismo, solo que tienen características distintas. Ahora, veamos nuevamente, vamos a 2 de Corintios, para que entendamos mejor el punto que quiero probar con la cuestión de la herramienta. Aquí en Hechos nos damos cuenta que Dios sí nos elige como instrumentos, ¿verdad? En su mano. Son instrumentos de su mano. Yo no le puedo decir a esta máquina que haga el trabajo ella sola, ¿no? Soy yo que la tengo que agarrar y manipularla para que haga lo que yo tengo en mi mente hacer. Dios nos toma a nosotros y somos instrumentos de su mano. Dios nos envía a hacer algo, nos envía a hacer una misión, pero es Él el que está al mando del timón. Vaya conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12. Versículos del 7 al 10 vamos a leer. Dice así, ¿verdad? Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Márquelo ahí en su Biblia. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. El Señor no nos ha elegido porque seamos precisamente los mejores. Pero como aquí a este hermano que está escribiendo, el apóstol Pablo, miren con qué humildad lo dice. Él tendría de qué gloriarse, porque las revelaciones que él tuvo, ningún otro apóstol las había tenido. Ni los primeros, los que sí habían andado con Jesús, no habían tenido las revelaciones que Pablo había tenido. Miren, cuando Pablo escribe la segunda carta de los tesalonicenses y habla de la segunda venida de Cristo, Pablo nos da detalles que ni en el Apocalipsis usted lo encuentra, ¿verdad? Y no recordemos esto también. Cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses, el libro de Apocalipsis ni siquiera se había escrito. Ni siquiera se había escrito. Y ya Pablo tenía por revelación divina del Espíritu Santo. Él ya sabía las cosas. Él ya las tenía en su mente. Y él no las escribió. Ahí no puede. Miren, la carta a los tesalonicenses nos da muchas pistas sobre el final de los tiempos. ¿Verdad que sí? A los que ya lo han leído. A los que ya lo han leído se va a dar cuenta que hay muchas pistas. Ahora, este hombre tenía de qué gloriarse. Podía decir: ¡ja! El Señor me escogió a mí porque yo soy el más fuerte, ¿verdad? Soy el más robusto y Él sabe que yo puedo llevar a cabo la tarea. Pero dice el apóstol, ¿verdad? Que el Señor le ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Va a tomar este Señor que está aquí y va a hacer que esto haga 10 veces mejor lo que esto puede hacer.
porque es Dios el que hace el poder, porque es Dios quien nos da la capacidad, porque es Dios quien nos guía, porque es Dios quien nos está empoderando para poder llevar a cabo, y hace bien, llevar a cabo la misión del Señor, la misión de Él, no la nuestra. No venga, mire, de aquí han nacido muchas malas interpretaciones en los cuales piensan que el Espíritu de Dios es algo en lo cual usted lo puede manipular a su gusto y antojo. No, nosotros somos instrumentos en su mano, no lo contrario. No lo contrario. Yo puedo orar por una persona. Yo puedo orar porque esa persona se sane, para que esa persona, si es la voluntad de Dios, reciba lo que le esté pidiendo a Dios. Pero yo no puedo exigirle a Dios. Yo no puedo ordenarle a Dios, mucho menos. Nosotros debemos de tener una actitud humilde. Mire lo que dice aquí el apóstol. Vuelva a leer conmigo. Dice que tenía un aguijón en la carne, por lo cual había pedido ya 3 veces. Pero el Señor le dijo, bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en las debilidades. ¿Por qué? Si este hombre no ha tenido eso de qué sentirse en la necesidad, es como si Dios me tiene que dar algo, lo cual yo me tengo que recordar cada día que dependo de Él y no de mis propias fuerzas. Sí, miren, yo escuchaba esta mañana, no sé si todos ubican a este hermano, a Luis Palau. Murió ayer, murió el viernes murió Luis Palau, ¿verdad? Ya tenía 2 años de estar sufriendo de un cáncer. Y a él, cuando le apareció el cáncer, le habían dado solo 6 meses y vivió 2 años, ¿verdad? Y estuve viendo hoy en la mañana estuve viendo casualmente la última entrevista que le hicieron el día anterior a morir. Y wow. El hombre evangelizando, el hombre sus últimas palabras fueron: arrepiente, el que todavía no haya recibido al Señor Jesucristo como su único verdadero Salvador, ahí está la puerta todavía, para que tenga este gozo que yo tengo. No me estoy quejando, miren, ustedes saben, yo he visto a 2 personas en mi vida morir de cáncer y mueren en muy mala condición, con dolores, ¿verdad? La gente que llega a los cuidados paliativos, con dolores horribles, con una desgastación en el físico, ¿verdad? Terrible. Pero este hermano está en su casa, estaba. Sí, murió. Y tenía que morir, nadie va a vivir para siempre. Pero siempre dependiendo de la mano del Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble! Para mí fue increíble ver eso. Ahora, nos queda claro entonces que somos instrumentos en la mano de Dios. Y que Dios no necesariamente va a pensar como nosotros y va a venir a tomar. Por eso les decía yo, reviniendo a lo que estábamos empezando, yo les decía, esto depende de la fe. Esto es estrictamente relacionado con la fe. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, miren, ¿qué es lo que más el Señor Jesús le reclamó a sus discípulos? La falta de fe. Hombres de poca fe. Porque nosotros pensamos de que si yo voy a ir a compartir el Evangelio con alguien, va a tener que ser en las mejores de las condiciones. Y no necesariamente es así. O que la persona va a estar dispuesta a escuchar lo que yo le quiero decir. No. Muchas veces nos van a rechazar. Muchas veces nos van hasta a odiar por lo que decimos. Y eso es el curso que la vida lleva en este momento. Entonces, si nosotros no estamos dando el control, escúcheme bien, mi hermano, si nosotros no le estamos dando el control de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios, es por esa razón que las dudas no desaparecen. Las dudas son normales. Mire, vaya conmigo, volviendo al caso de Moisés, vaya conmigo a Éxodo capítulo 4, ahí mismo en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, en el capítulo 4 versículos 1 y 2. Y Moisés volvió a preguntar, ¿verdad? Sí. Y Jehová dijo, dice, capítulo 4, dice el versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra, y la echó a tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella, tuvo miedo.
Igual, empieza a ver el poder de Dios. Miren cómo son los seres humanos. Empiezo a ver el poder de Dios y aún así dudo. Tuvo miedo. Normal, las dudas son normales. Miren conmigo el versículo 10, del 10 al 13. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que hablabas, de que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mundo y al sordo? ¿Quién hizo al mudo, perdón, y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces, el Señor es el que nos da la capacidad de llevar a cabo sobre encima de nuestras limitaciones, mi hermano. No importa cuál sea la limitación, no importa que nosotros seamos que nos falta batería, que nos falta potencia, no importa que seamos Dios es el que va a dar la potencia, Dios es el que va a dar la batería, Dios es el que le va. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Moisés: ve, y le puso a su hermano Aarón para que Aarón hablara por él, porque Aarón si no tenía problema en hablar. Entonces, Dios tiene cuidado de cada detalle. Cuando Dios nos pide hacer su misión, su orden, es Dios quien nos va a permitir llevarla a cabo. Y esto está relacionado directamente con la fe. ¿Por qué? Porque esta confianza que nosotros vamos a tener en cuanto que Dios me va a permitir llevar a cabo la misión que Él me ha encomendado, es fe. Se requiere fe para eso. Y dice que la fe que me ha dado la salvación también me ha dado la capacidad de recibir al Espíritu Santo de Dios. Mire, vaya a ir conmigo a Gálatas. Y vamos a enfatizar nuevamente las dudas, para ya que quede claro esto. Gálatas capítulo 5, en el versículo 22. Muy conocida esta porción. Versículo 22, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, la fe que Dios me ha dado me ha permitido que su Espíritu esté en mí. Y el resultado de su Espíritu, de la presencia del Espíritu de Dios en mí, ¿cuál es? ¿Cuál era la duda que teníamos? Las dudas eran: ¿seré yo capaz? ¿Es que soportaré? Ahora, la presencia del Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hace en mí? Dice que tengo gozo, paz, paciencia. ¿Por qué muchas veces voy a tener duda que si voy a poder llevar a cabo la misión que Dios me da? Porque como lo decíamos en el tema pasado, ¿se acuerdan? No nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Queremos todo así. Queremos todo ya. Queremos todo rápido. Por eso es que, miren, hicieron esto en un año y al año siguiente sacan uno más fuerte, más rápido, más todo. Porque esa es la lógica del ser humano, porque el ser humano no tiene fe. Pero cuando nosotros, los que hemos tenido fe y creemos al Señor al 100%, el Señor es el que nos da la capacidad. El Señor es el que nos va a ayudar. Miren, escuchen bien, por eso lo decía: si uno de nosotros no está dando el control completo de nuestro corazón al Espíritu Santo, usted va a vivir amargado primeramente, porque dice que el Espíritu de Dios me da amor y gozo y paz. Amor, gozo y paz. Usted puede tener ni un centavo en el bolsillo y usted va a estar contento. Usted puede ser que tenga muchos problemas y va a estar contento. Puede ser que estemos en grandes necesidades y vamos a estar contentos. Que eso solo el Santo Espíritu de Dios es capaz de hacerlo. Yo siempre les he dicho, yo he visto a gente que entre comillas tiene todo, pero no tiene nada. Porque sus vidas son vacías. No tienen amor, no tienen nada. Entonces, paciencia, benignidad. Si yo voy a hablar con otra persona del mensaje del Evangelio, es porque soy benigno, porque soy bondadoso, porque quiero que esa persona no se pierda. Porque así como yo entendí y reconocí que el Señor me ha perdonado mis pecados y que me ha salvado y que me ha apartado para la salvación, también quiero que otras personas conozcan. También quiero que otras personas alcancen la salvación. Entonces,
nosotros le debemos de creer a Dios por la fe. Hermanos, es completamente normal que cuando escuchamos este tipo de mensajes, donde Dios nos está haciendo un llamado, donde Dios nos está mandando a hacer una misión, donde quizás nos hemos apartado de Él porque hemos tenido dudas. Mucha gente, miren, mucha gente se ha apartado de Dios porque han tenido dudas, porque no saben si estarán seguros, porque no saben si donde Dios nos está mandando la cosa va a estar buena o la cosa va a estar fácil. Muchas veces nos va a tocar aguantar hambre. Muchas veces ustedes creen que los primeros apóstoles del Señor que fueron a hacer esa misión fue fácil para ellos. Miren, cuando en la Biblia dice que Pablo, por ejemplo, fue a Roma, fue en condición de prisionero, no iba en un yate de lujo. Ni en primera clase, mucho menos. Cuando dice que fueron a Antioquía, por ejemplo, me imagino que iban en esos caminos de tierra, con ese sol ardiente, con hambre posiblemente, con sed. O sea, hacer el plan que Dios, la misión que Dios nos ha mandado no va a ser fácil. Nunca va a ser fácil. Para Moisés no lo fue tampoco. El contexto de lo que estamos estudiando, Moisés iba a ir a hablar con el faraón. Y faraón era el hombre poderoso. Era el hombre que tenía el poder de decir, ¿saben qué? Sáquenme a este y me lo matan ahí afuera. ¿Sí? Pero no fue así. Faraón lo escuchó. Y Dios estuvo con Moisés todo el tiempo. ¿Cómo? A través de su espíritu. El espíritu que estuvo en Moisés es el mismo espíritu que está hoy en nosotros. Y nos da la capacidad. Y no tengamos las dudas. Miren, si las dudas vienen es normal. Pero una cosa es que la duda venga y yo empiece a pensar. ¿Sabe qué? Ya no voy a leer la Biblia porque no la entiendo. Una duda. ¿Sabe qué? No le voy a hablar a mi compañero porque ni me va a creer. Es duda. Pero cuando nosotros entregamos al Señor el control total, al Espíritu Santo de Dios de nuestra vida, esas dudas se van a desaparecer. Miren ahí en el Salmo, vamos, ya de último vamos al Salmo 28, versículo 7. Salmo capítulo 28, versículo 7, dice así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él he confiado, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo. El Señor nos protege todo el tiempo si andamos en su voluntad. Salmo 43, versículo 2. Miren lo que sigue diciendo aquí. Salmo 43, versículo 2. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza, porque me has desechado, porque me has desechado, porque andaré enlutado por la opresión del enemigo. Pero sigue diciendo que tú eres mi fortaleza. Capítulo 71, Salmo 71, Salmo 71, versículo 3. Salmo 71, versículo 3. ¿Cómo dice? Sé para mí una roca de refugio. ¿Dónde? A donde recurra yo Continuamente. Tú has dado mandamientos para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Está claro? La Biblia, por donde quiera que usted lo busque, se va a dar cuenta que el Señor todo el tiempo nos está prometiendo estar con nosotros. El Señor no nos dejó huérfanos. El Señor desde el Antiguo Testamento nos viene diciendo que Él está con nosotros, que Él es nuestra roca, que Él es nuestra fortaleza, que Él es el que nos levanta, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos guía. Pero nosotros seguimos dudando. ¿Es normal? Sí. Lo que no es normal es que nosotros le demos todo el espacio a la duda y que caminemos en las dudas. Y que vivamos en las dudas. No, vivamos en la fe que Cristo nos ha dado. Vivamos en la fe que Cristo nos compró. Vivamos en la salvación que Cristo nos ha dado. Caminar en la fe, caminar en el Espíritu. Eso solamente lo logramos
Cuando entendemos que los esfuerzos míos no deben de ser de mi parte, sino que tengo que entregarme al Señor, como Pablo lo escribió ahí en Romanos 12. Os ruego, hermanos, que deis vuestro cuerpo en sacrificio. Es un sacrificio, por ejemplo, saber que Dios me ha dado una misión. Tener dudas y aún encima de mis dudas ir igual. De igual manera voy, aunque tenga mis dudas. Porque las dudas, soy humano, van a venir. Las voy a tener. No voy a poder evitarlo. Mírenlo, vamos a la epístola de los Romanos. Romanos capítulo 1. Miren lo que dice ahí. Romanos capítulo 1, ya para terminar. Romanos capítulo 1. Estas páginas se me pegan. Romanos capítulo 1, versículo 17, dice así: porque en el Evangelio, ¿verdad? La justicia de Dios se revela por la fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros estamos llamados a vivir de fe, vivir por la fe. Todo el tiempo debemos de caminar en fe, y eso es lo que nos va a dar la fuerza, la fortaleza, como lo dice el salmista ahí en la palabra de Dios. La fuerza, la fortaleza, el escudo, el refugio. Dios nos da todo. Todo nos lo da Dios. Porque Dios es el que nos sostiene, Dios es el que levanta nuestra cabeza, como lo dice en el Salmo 27. Porque Él es el que nos va a hacer salir por encima de nuestros enemigos. Porque Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a apoyar. Él es el que va a hacer la obra. Y nosotros somos herramientas. Somos instrumentos en la mano de Dios. Y ese instrumento que somos debe estar, como lo dice Romanos 12:1. Debemos de crucificar nuestra carne. Debemos de dejar de hacer lo que dice nuestra carne y empezar a hacer lo que dice el Espíritu de Dios, y empezar a vivir por fe, caminar por la fe y entregar nuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué es ese sacrificio? Ir en contra de mi propia manera de pensar es un sacrificio. Mi lógica dice, no, si hablo con esta persona se va a hacer mi enemigo. Muchas veces, ¿verdad? Eso dice mi lógica. Pero yo voy y hablo igual porque Dios me dice, ve y haz discípulos a las naciones. Y en ese momento es Dios quien me va a dar la capacidad y la razón de poder llevar a cabo la misión que Él me ha dado. Oremos, hermano. Padre Santo, Señor, Padre bendito, Padre. Padre, gracias, Señor, porque has hablado, Señor, a través de tus palabras, Padre amado. Gracias, oh Santo Espíritu, Señor, que tú, Señor, has cambiado nuestra vida, Señor, has cambiado nuestros corazones, Padre, nos has dado ese corazón de carne. Padre, tú en tu misericordia, Señor, has elegido a hombres pecadores. Has elegido herramientas como nosotros. Has elegido a estos instrumentos, Señor, que no necesariamente son los mejores. Tu palabra dice que nos sacaste del fango cenagoso, pero tú nos has lavado, tú nos has limpiado, Señor, y tú nos has puesto a tu servicio, Padre bendito. Padre, ayúdanos a entender que decir que tenemos una relación personal contigo es aceptar que somos tus instrumentos. Y aceptar, Señor, las consecuencias de tu servicio, las consecuencias que vengan por servirte a ti, Padre, porque un día diremos, Padre, aleluya. Ebenezer, tú has estado conmigo todo este tiempo y eres tú quien bendice mis esfuerzos. Eres tú, Señor, el que has cambiado mi corazón. Dice tu palabra, Señor, que tú nos has mandado a ser discípulos. Tú nos has mandado a compartir tu palabra, Señor, para que aquellos que están perdidos puedan, Señor, alcanzar la salvación. Padre bendito, te pido por cada uno de los que estamos aquí. Hermano, tú que estás ahí viéndonos también. Y hermano, cada uno de ustedes que está en este lugar, que ya entregó su corazón a Cristo, que ya le dijo al Señor un día, yo te acepto, me quiero arrepentir de mis pecados, quiero empezar a caminar en la fe. Caminar en la fe no es simplemente un pensamiento, es una actitud, es una manera de vivir. Esto no es religión, esto es entregarle el control de tu vida al Espíritu Santo de Dios.
Oh Santo Espíritu que estás en este lugar, Señor, tócanos, Señor. Padre, guíanos, Padre amado, guíanos en esa verdad y en ese entendimiento. Dígale ahí donde estás en tu lugar, Padre, si he sido desobediente, perdóname. Si he tenido dudas, Padre bendito, perdóname. Entiendo que tu palabra me dice que tú me fortaleces, que en mis debilidades, Señor, tú muestras tu fuerza, Padre. Que aunque yo no sea capaz, Padre bendito, tú sí eres capaz. Padre, gracias porque sabemos que tú eres el que hace la obra, Padre amado. Sabemos que sin ti, Señor, no podríamos tener ningún camino, Señor. Pero eres tú el que nos has guardado, Señor. Padre, gracias, Señor. Te pido para que cada uno que estamos aquí tomemos el compromiso con Dios. Ya no voy a ser más desobediente. Y voy a empezar a caminar en tu espíritu. Voy a empezar a caminar en esa fe necesaria para poder llevar a cabo tus planes, Señor. Para poder hacer todas esas cosas, Señor, que tú me has mandado. Tú hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor, y tú nos has dicho a cada uno, ir y hacer discípulos. Padre, danos ese deseo, Señor, en nuestro corazón. Padre, te pido que bendiga los proyectos que tenemos, Señor. Padre, gracias porque estamos planificando, Señor, muchas cosas para este año. Y sabemos que tú nos vas a bendecir, Señor. Gracias, Padre, porque hemos elegido estar en este lugar, Señor, no porque esto sea una religión, sino porque nosotros queremos vivir en la fe, Señor, tuya. Y caminar en tu espíritu cada día, Señor. Padre, ayúdanos a comprometernos cada día más. Dígale ahí en su corazón, dígaselo, no me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo al Espíritu de Dios. Dígale, Señor, dame la fuerza de servirte, Padre. Dame la fuerza de servirte, Señor. Dame cada día una persona a la cual yo le pueda hablar de tu palabra, a la cual yo le pueda predicar tu evangelio, a la cual yo le pueda hablar de las buenas nuevas de salvación, que hay esperanza para esas almas perdidas. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por ese lindo sacrificio, Señor. Que nos adoptaste como hijos, Señor, y nos santificaste, Señor. Nos redimiste, Padre. Gracias porque eres tú el que renueva nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor, Padre bendito. Aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Hay una unción. Hágase de pie y dígaselo al Señor. Hay una unción. Diga al Señor, Padre Santo, ayúdame, Padre amado. Dame esa fuerza, Señor, necesaria. Espíritu en mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu en mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo.
esta semana podamos, Señor, comprometernos cada día más contigo, Señor, y poder caminar contigo, Señor. Gracias, Padre, por la obra que tú has llevado a nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te lo hemos pedido, Padre. Amén.